vamos a considerar a la luz de las Escrituras un tema que afecta a 50 millones de neonatos, de bebés que no alcanzan a nacer en el mundo. Anualmente las estadísticas nos dicen que son 50 millones de bebés o fetos que no llegan a nacer. Las razones pueden ser muchas, pero si esto es anualmente, aunque usted sume todas las guerras mundiales y guerra civil que nuestra historia tiene, ya no alcanzan a compararse con estas leyes que hoy se están promoviendo. Es interesante que a veces se cuestiona la legalidad del aborto, en este caso por razones de despenalización de la ley de aborto, se considera por una de las causantes es violaciones. Eso significa si una muchacha 12, 13 años, que es cierto que ha ocurrido y ocurrirá, niñas que aún no están biológicamente ni psicológicamente preparadas para ser madres, pero por una violación cercana, sea incesto, padre, hermanos, tíos, queda embarazada y a veces parte de la razón de legislar a favor de una ley de aborto es precisamente por violación. Pero estadísticamente, diferentes estadísticas, está demostrado que de esos 50 millones de abortos, solamente el 1% es producto de una violación. El otro 99% no es así. Vamos a tocar algún tema sobre esta situación. Ahora, determinar, legislar por defecto, decir, por ejemplo, la ley que quita la penalización por aborto sostiene que a veces está en riesgo la madre o principalmente porque el bebé viene defectuoso, tiene alguna limitación al respecto. Ese tipo de práctica pienso yo que nos llevaría a una ley o una política de genocídica. ¿Qué significa esto? Que Adolfo Hitler estableció esta ley que tiene que ver con solamente preservar los genes o los mejores genes o la mejor herencia hacia el futuro. Él intentó crear una superraza. Entonces quería extirpar todo tipo de defectos. Imagínense si esa ley ocurriese. Porque si gran parte de nuestros hijos, casi en cada familia, no hay cuerpos que son perfectos. Imagínense legislar porque a mí no me parece que tenga un problema, un defecto, lo que sea, y prefiero que antes que nazca, prefiero quitarle la vida. Esas son algunas de las razones por las cuales se está adoptando. De hecho, según he estado investigando en septiembre del año pasado, acá se permite la ley de aborto. Ya está permitida en septiembre del 2019. Está permitido el aborto hasta las 20 semanas. ¿Por qué hasta las 20 semanas? Y luego bajo el consenso de 2 médicos. Es decir, hasta antes de las 20 semanas de gestación, la madre puede ir y decir yo quiero un aborto porque tengo derecho sobre mi cuerpo. Pero en esencia, tu derecho a ti mismo se pierde cuando pones en riesgo el derecho que es ajeno. Sobre las 20 semanas es porque ya se puede comprobar sistema nervioso en el feto o en el embrión. Y también es cuestionable el concepto de embrión, de feto, es cuestionable en este punto, en este tratar. Pero lamentablemente las leyes se están dictando así. Si bien es cierto, era una ley que estaba en Australia hacía 119 años, se determinó despenalizar la ley de aborto. ¿Dónde vamos a parar? ¿Cuál es la razón principal? Muchas mujeres dicen, es mi cuerpo, son mis decisiones. Pero usted sabe, en cualquier sistema judicial del mundo, cuando usted atenta a la vida de un tercero,
de un segundo, de un extraño o de otra persona, eso se llama ¿qué? Delito, es un crimen. Entonces, en el caso, ahora, Dios es increíble, vamos a mirar cómo Dios permite todo este proceso. Todo esto para decir, al comenzar, como introducción a la luz de las Escrituras, en Salmo 127, verso 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima, ¿qué cosa? El fruto del vientre. Yo sé que el debate hoy está en el mundo en la medida en que pro, a favor o en contra, y se quitan a un lado todo tipo de concepto religioso. Pero nosotros, las primeras clases de este tema, establecimos lo siguiente, que nuestra perspectiva acerca del mundo, acerca de las decisiones, tiene la óptica del cristianismo bíblico. Un creyente verdadero va a tomar decisiones basadas en ¿qué? En el consejo de la palabra de Dios. Psicológicamente, cuando una muchacha sale de esta problemática de un aborto, psicológicamente en ese momento se siente bien. ¿Por qué se siente bien? Porque ya no tiene que preocuparse de una pancita que está creciendo, de explicar a los padres, al colegio. Estoy hablando en aquel tiempo que cualquier muchacha que quedaba embarazada inmediatamente era expulsada del sistema educacional. Entonces ella, una muchacha en esas condiciones, se quita de su mente un gran peso, una gran preocupación, se alivia psicológicamente. Pero pasada un par de semanas, cuando ya toma conciencia de la situación, la emoción, el aspecto psicológico es otro. Nadie logra dimensionar las consecuencias de una mujer que tiene que enfrentar la vida después de haber tomado una decisión de esa naturaleza. Pero, ¿cómo ayudarle? ¿Cómo brindar soporte psicológico? ¿Cómo brindar ese soporte psicológico a una persona que está luchando en esa situación? Una muchacha, una mujer que aborta, tendrá, vamos a mirarlo en nuestro apunte, tendrá recuerdos y aún hará cálculos de cuántos años tendría ese hijo que no tuvo. Y su angustia psicológica, emocional, será terrible. La ley de despenalización del aborto puede sonar muy socialmente muy linda, aunque sea parte de una premisa de amor, porque muchas veces se juega con esto. El amor de uno mismo es porque yo no quiero que este ser nazca y sufra. Una de las razones que algunas personas permiten o están de acuerdo con una ley de despenalización es porque estamos en condiciones económicas tan malas y tener que, ¿cómo se llama?, dar de comer a una boca más en condiciones sociales tan bajas que lo mejor que una madre puede hacer es que ese ser no venga a la vida para sufrir tanto. Suena bien, suena como, tiene una pincelada de humanidad. Pero déjame decirte algo, 1.2 billones de seres humanos en esta tierra viven con escasamente $1 al día. Ok, para que no sufran, ¿por qué no los matamos mejor? ¿No te parece más humano? Para que no estén luchando por el hambre, esa es la misma lógica. Cuando alguien dice, decido que ese ser que viene en camino, que no venga a la realidad de este mundo. Por eso te digo que puede ser muy de amor. Algunos han dicho, preferimos que haya una ley que ya no se prohíba, que no sea una pena, porque casi en todos los países van de 5 a 10 años de penalización. Porque no queremos que las mujeres, ¿cómo se llama?, busquen abortar por otros tipos de medios, clínicas clandestinas, remedios artesanales, porque el aborto va de diferentes formas, desde que una muchacha toma un palillo de esos de tejer y lo introduce para romper esa bolsa y abortar,
hasta diferentes tipos o dañarle consumiendo solamente sal o algún tipo de químico para que deje de alimentarse ese ser que está en su interior y muera. Entonces algunos han dicho, queremos dar aprobación a esta ley para proteger. ¿No crees tú que sería mucho mejor comenzar a educar, a formar, a enseñar, a instruir? No simplemente las puertas abiertas, vengan y atiéndanse, porque hay tantas consecuencias detrás de esto, emocionales, que no sabemos. El pueblo cristiano, para mirar este asunto, debe ir ¿a dónde? Yo sé que en muchos países hay un pueblecito, se vota. Nosotros estamos a favor de la vida siempre. ¿Por qué? Porque sabemos que solamente Dios es el dador de la vida, el que permite la vida. Pero hablando sobre esto, ¿qué es el aborto? ¿Qué queremos decir con aborto? El aborto es la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo antes de que el embrión o el feto estén en condiciones de vivir fuera del vientre materno, sea por métodos quirúrgicos, mecánicos o químicos. Es interrumpir el proceso de la vida. El diccionario de Oxford define el aborto de esta forma: promover un parto prematuro con el fin de destruir al niño no nato. La palabra aborto es un término muy inclusivo que se refiere a diversos métodos que se utilizan para destruir la vida de ese ser que está en desarrollo. ¿Sabes cuál es uno de los debates principales en este tema? Si ese embrión es un ser humano o no. Si podemos llamarle embrión, si le podemos llamar feto o qué. Porque la mayoría de las conclusiones hasta las 20 semanas solamente es un organismo vivo, como una planta, como algo más, pero no es un ser, no es una persona. ¿Qué cree que dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Creemos, queridos, que desde el momento de la concepción, que se fecunda el óvulo, participan cromosomas del padre y la madre, y en ese momento de unión inmediatamente se gesta vida. Si bien es cierto, no tiene todas las características que va a tener un ser humano en desarrollo, pero ¿sabía usted que ya en esa unión está todo el código genético formado? Ya se establece cuál será el curso de la vida, su estatura, el color de sus ojos, todo en potencial, en proceso. Y las escrituras le llaman embrión. Y cuando Dios habla acerca de un embrión, describe Dios que tiene un propósito para él, para ella. De hecho, ya es un ser humano, es una persona que tiene, y en desarrollo tiene percepciones, tiene sentimientos, tiene emoción, tiene intuición espiritual. ¿Recuerdas cuando María visita a Elizabeth? ¿Qué ocurrió con Juan Bautista? Bueno, para muchos no era Juan Bautista, estaba en proceso, pero ¿qué ocurrió con ese embrión, con ese ser en su interior? Entonces, sí tiene, ¿qué cosa? Percepción. Ahora, ¿cómo Dios se ha encargado de proteger? Permíteme mencionar solamente la clasificación de los abortos. Tienen en cuenta las causas originales de un aborto. ¿Qué son las clasificación general de un aborto? En primer lugar, se clasifica el aborto como el aborto espontáneo o natural. ¿En qué consiste esto? Es un aborto espontáneo, es cuando el embrión o feto muere antes de la semana 20 de embarazo. El aborto espontáneo se debe tanto ya sea a defectos paternos, maternos, las causas pueden ser muy variadas, desde problemas en la mujer, falta de desarrollo, aparato genital, los pólipos, fibromas, cánceres, endometritis, en otras causas que pudiesen estar ahí. Hay muchas razones por el aborto espontáneo, un aborto natural. A veces la madre es muy joven
o a veces es muy mayor, o está físicamente muy dañada. A veces una madre primeriza por primera vez, hay una pérdida, a veces es accidentes. Es un daño, pero en este punto, en este aborto espontáneo, natural, yo creo que está bajo el control y la soberanía de Dios. Aquí no la determina la madre, los padres o el médico, sino que sencillamente no se logró ese desarrollo. Pero también está el aborto provocado, que le llamamos también el aborto criminal, que es interrumpir el proceso en una forma voluntaria. La muchacha decide hacerlo. A veces suelen ocurrir estas situaciones y muchas mujeres deciden por presión, por diversas razones psicológicas, por irresponsabilidad, decide tomar una decisión y se le llama eso aborto provocado o aborto criminal. Una tercera razón de aborto, ya hemos dicho aborto natural, Dios no permitió el desarrollo de esa criatura. El aborto provocado o aborto criminal, donde la madre decide ¿qué? Abortar. ¿Por qué decide? Porque ella dice, bajo las nuevas legislaciones, es mi cuerpo y yo tengo ¿qué? Derecho en mi cuerpo. Fíjate, adelantándome un poquito en este pensamiento, que esa mujer aún va en contra de la ley del instinto natural de las madres. Y aún ese instinto natural de las madres está en los animales. ¿Qué hace una perrita? ¿Qué hace una gatita? ¿Qué hace la madre con sus cachorros, con sus crías? ¿Qué hace? Da al punto de ¿qué? De morir. Pero estamos hablando acá de que deciden personas por diversas razones conservar su vida y dar muerte a ese ser que viene en su camino. Aborto provocado criminal. Criminal, y hoy tengo que decirlo con respeto, porque hay muchos países que han quitado nuevamente la despenalización y podríamos ser acusados de antiguos, de anticuados, de arcaicos, de machistas, una postura que tiene que ver con las sagradas escrituras. Y en tercer lugar está el aborto terapéutico. El aborto terapéutico es cuando tiene el objeto nuevamente de evacuar el vientre bajo mecanismos, tanto reglas como también quirúrgicamente, porque está en riesgo la vida de la madre. Aquí hay una lucha ética en los médicos, porque cuando ellos firman el famoso juramento hipocrático, el juramento hipocrático que les enseña que ellos van a luchar con todos sus medios, con toda su capacidad de proteger la vida de su paciente. Bajo una nueva perspectiva, la mujer dirá, es mi cuerpo. Lo que yo tengo adentro es un tumor, es un órgano, no es un órgano, es algo extraño a mi cuerpo. Exige al médico, si está en una disyuntiva de tomar decisión, que decida por protegerle a ella y quitarle la vida al ser. El aborto terapéutico tiene que ver donde el médico tiene que tomar ¿qué cosa? Una decisión. Es un camino delgado y difícil, porque el médico no está para decidir quién vive o quién muere. ¿Cuál debiese ser su responsabilidad en esto? Sí, su responsabilidad sería, en la medida de todas sus capacidades, procurar la vida de quién. Ahora, esto es una situación moral que nos lleva a una reflexión. Porque o salvo a mi esposa joven o salvo a la criatura. ¿Quién decide? Yo decido, la madre decide, el médico decide. Pregunta, ¿cuál sería tu consejo? ¿Aceptas tú el aborto en los siguientes casos? Permíteme leer, no está en tu apunte. Por ejemplo, ¿qué le aconsejarías tú en esta situación? A un predicador y a su esposa,
son demasiado pobres y ya tienen 14 niños. Y se embarazó de nuevo la señora. ¿Es correcto que ella dé a luz a otro niño al mundo si el poder económico de darle una buena vida es mínimo, casi ninguno? ¿Es correcto que los demás sufran por uno más? Si aceptamos un aborto, estoy hablando de un caso real, de una pareja de creyentes, el ex predicador, con 14 hijos, y si el consejo hubiese dicho, sabes que ya tienes demasiado, este último solamente va a traer consecuencias, el mundo hubiese perdido a John Wesley, uno de los tremendos predicadores del mundo. ¿Cuál sería tu consejo? ¿Aceptas tú el aborto en los siguientes casos? El padre está enfermo con sífilis y la madre con tuberculosis y ya tienen 4 niños. El primero es ciego, el segundo ya murió, el tercero es sordo y el cuarto también tiene tuberculosis. ¿Recomiendas el aborto para ella? Si hoy en día la sociedad dijera, sí, hubiésemos perdido al gran Beethoven, al gran Ludwig von Beethoven. Una jovencita muy joven estaba embarazada, muy joven. Tiene un novio, pero no se han casado todavía. Y el novio no es parte de ese niño. Él está considerando separarse de ella por esto, para que no le deje él, para que no se rompa ese compromiso. Y ese niño que viene no es de ella. ¿Sería más recomendable que abortara? Pero el mundo dice, sí, no hubiese nacido Jesús. 3 casos reales. Es Dios quien tiene la última decisión. Tal vez la pregunta es, ¿cuándo comienza la vida? ¿Cuándo comienza la vida de acuerdo a las Escrituras? Queridos, la vida humana comienza al momento de la concepción. Las ciencias médicas y biológicas proveen la información que a los 18 días después de la concepción se puede sacar un electrocardiograma. A los 40 días después de la concepción se puede medir las ondas del cerebro del niño. 3 meses después de la concepción el bebé tiene brazos, piernas y hasta huellas digitales que va a llevar por toda su vida. Ay, increíble, pero hoy está en la palestra el tema. Pro vida, a favor de la vida, o ese grupo que está en contra y el derecho de la mujer para determinar. ¿Y sabes dónde pasa esto? ¿Quién tiene la razón? Médicos están divididos, pero el que descubrió el síndrome de Down, él dice lo siguiente, este científico médico dice lo siguiente: la vida comienza en el momento de la concepción de ese óvulo. En ese momento de la concepción se gesta la vida. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la Biblia? Veamos algunas evidencias. Evidencias bíblicas. Dios habla sobre una persona aún en el vientre de su madre, como que ya es una persona y no como va a ser persona. ¿Me explico? ¿Suena? Dios habla acerca de ese embrión, de ese ser que está en el interior de la madre, de la guatita, de la panza de la madre. Dios ya habla de ese ser, no como una cosa, sino que Dios ya le trata como una persona. Es interesante en el diálogo de Job que dice lo siguiente en Job capítulo 10, verso 8 al 10. Tus manos me hicieron y me formaron. ¿Dónde? Ya no está hablando de una cosa, está hablando de un ser, porque Dios tiene relación con ese ser. Y luego te vuelves y me deshaces, ese es el cuestionamiento de Job. Verso 9 dice, acuérdate que como a barro me diste forma. Es Job diciéndole a Dios. Ahora, Job está luchando con Dios por su situación, pero él está diciendo, Dios,
¿Por qué ahora que he crecido, que estoy grande, permites todas estas cosas cuando tú cuidaste de mí, cuando aún estaba en el interior de mi madre? Y Job reconoce que Dios ya sabía acerca de él, en el interior, como un embrión, como si fuese una persona. Verso 10, no me vaciaste como leche y como queso no me cuajaste, en otras palabras, cuidaste de mí. Un ejemplo claro de la condición de persona de un bebé no nato queda ampliamente demostrado en la vida de Juan el Bautista, cuando se encuentra ella con María, Elizabeth y María. ¿Y qué ocurre con Juan Bautista en el interior? ¿Qué dice la Escritura? Que el bebé que estaba ahí en su interior, ¿qué hizo? Saltó de alegría. En Lucas capítulo 1, verso 44 dice, porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura, ¿dónde estaba la criatura? ¿En la cuna? En el vientre, ¿qué hizo? Saltó de alegría en mi vientre. Dios trata a ese ser que está en el interior, aunque sea neonato, como un ser vivo, aunque no sea nacido, que no se ha dado a luz. Dios participa activamente del momento del iniciarse el desarrollo de esa persona, aun antes que el neonato tenga apariencia de bebé. Usted conoce el Salmo 139, dice el verso 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Desde el 2000 comenzamos a hablar sobre el genoma humano. Genoma humano, el ADN, la información, y ya se descubre que en el momento de la concepción, este ser ya tiene todas las características, las herencias del padre y de la madre. Es decir, ya ahí está escrito en ese ADN si ya después de los 25 años va a comenzar a quedar calvo o no. La estatura. Músculos podemos desarrollar, mejorar, ampliar, pero ya la estructura ósea ya está designada en ese momento. ¿Por qué? Porque Dios considera que ahí está la vida y ahí hay un ser humano. Decir entonces o estar de acuerdo religiosamente a una ley que permita, despenalice o permite un aborto, ya sea por las causas que quiera, hasta antes de las 20 semanas, porque no es considerado hasta antes de las 20 semanas como un ser, como una persona, sino que sencillamente es un objeto, va en contra de qué? Del principio de la palabra de Dios. La Biblia establece explícitamente que Dios no solo forma el neonato en el vientre, sino que también tiene un plan para su futuro antes de la concepción. Es Jeremías en el capítulo 1, verso 5, donde él dice, antes que te formase, esto es Dios, en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. ¿Y qué dijimos que es santificar? Apartar para Dios. Y Dios aún en el vientre de la madre del profeta Jeremías, Dios ya estaba estableciendo. Dios ve a una persona, ve a un ser, porque cuida de él, lo desarrolla y establece también que un propósito para esa vida. En la Biblia Dios habla de criaturas adentro del vientre de una madre como niños, como embriones, pero también como bebés. ¿Recuerdas el caso de Rebeca con Jacob y Esaú? Antes que naciesen, Dios ya tenía establecido que ahí habían dos personas, dos naciones, dos pueblos, y que uno de ellos serviría al otro. Dios establece ese principio. Tengo más textos, solamente voy a hacer mención de en Oseas capítulo 9, verso 13 al 15, donde Dios establece un juicio hacia Efraín, porque ve que ellos estaban tomando la decisión de tomar a sus hijos y entregarlos a los dioses paganos. Y Dios les dice, les voy a enviar un juicio. Y el juicio consiste, Oseas capítulo 9, verso 13, dice, Oseas 9, 13, Efraín, según veo, es semejante a Tiro, situando en lugar delicioso, pero Efraín sacará
sus hijos y la matanza, dice el texto. Sacará a sus hijos a la matanza. Dice el verso 14, dales, oh Jehová, lo que les has de dar. Es decir, castígalos. Dales matriz que aborten. Y pechos injustos, es decir, secos, sin leche. En otras palabras, Dios ve el aborto como algo que es aborrecible delante de sus ojos. Dios le advirtió a la nación de Israel, cuidado, si me desobedecen, vendrá el juicio sobre ustedes. ¿Y qué ocurrió en Jerusalén? ¿Qué ocurrió cuando los babilónicos vinieron? ¿Qué ocurrió con las madres? ¿Qué dice la Escritura? Les abrían el vientre y les sacaban a sus niños para matarlos. Porque Dios ve el aborto como ¿qué cosa? Como un juicio, como maldición de parte de Dios. De hecho, Dios condena el dar muerte a un inocente. En su ley, Deuteronomio 27, 24, 25, dice, maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente y dará todo el pueblo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida, ¿a quién? Al inocente. Y dirá todo el pueblo que, amén, que estableció Dios. Castigo y penalidad. ¿Sabes cuál era la pena? Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Por qué? Porque Dios protege la vida del inocente. De hecho, en los 10 mandamientos, ¿qué dice Dios? No matarás. Pero yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Pero tu derecho termina cuando comienza el derecho ajeno. Qué interesante que es que Dios protege. Tú sabes, hoy estamos hablando del coronavirus y tarde o temprano nos llegará a todos nosotros, pero en algún momento nuestro cuerpo, si nos llegamos a enfermar con un resfriado, con algo, nuestro cuerpo lo combate. Como tiene memoria, ¿qué hace? Para la próxima vez que le ataca el virus. Ya el cuerpo, el sistema inmune, está preparado y ¿qué hace? Se defiende, lo rechaza. Qué increíble que es que a veces hay personas que les operan, les insertan un órgano, una prótesis, hay un trasplante, hay cambio, y muchas veces esas operaciones no resultan. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo rechaza. Fíjate que una madre tiene un ser completamente diferente en su interior. Y Dios se preocupó para que biológicamente la madre no lo rechace, le dio a ese niño una bolsa, una placenta y le dio un líquido amniótico. ¿Para qué? Para protegerlo de la reacción biológica normal que tiene todo ser humano frente a un cuerpo extraño en el cuerpo. De hecho, tienen ritmos cardíacos diferentes. Pero Dios se encargó de proteger. Si es cierto, tal vez ella diga, eso no tiene nada que ver conmigo, pero sí tiene mucho que ver. Pero Dios se encargó también de que su propio sistema no lo rechace. ¿Por qué? Porque Dios le formó así. Ahora, leía lo siguiente, que el lugar más peligroso para estar no es el estado asirio, sino el vientre de una mujer. En Estados Unidos hay más riesgo para un ser que esté en la pancita de la madre, que esté en medio de conflicto allá en Medio Oriente. Termino con esto. ¿Cuáles son los dos puntos de vista? ¿Cuáles son los dos puntos de vista principales en cuanto al tema del aborto? Primero, está la postura pro vida. Algunas personas creen que el feto humano es una persona desde el momento de la concepción y que el neonato debe recibir la protección de las leyes relacionadas con sus derechos a la vida. Si bien es cierto, alguna mujer dice, bueno, si yo quiero,
porque depende de mí. Si yo quiero, le doy muerte. Es mi decisión. Pero un bebé cuando nace, igual depende de qué. Del cuidado. ¿Lo voy a dejar de alimentar para que muera? Si yo no alimento a mi bebé, ¿qué ocurre con sistemas sociales? ¿Qué hace el sistema social? Aquí en Australia, cuando una madre no sabe controlar sus hijos o tiene problemas, ¿qué hace? Bueno, se llamaba dog antiguamente. ¿Qué hace? Va y se los quita. ¿Por qué? ¿Por qué se los quita? Para protegerlo. ¿No debiera ser la misma ley en ese ser que está en su interior? También proteger. Es por eso que los que están pro vida protegen esto. Esta posición está de acuerdo con la Biblia, que le da valor a la vida. Es interesante, creo que tengo la referencia ahí. En Éxodo capítulo 21, versos 22 y 25, dice lo siguiente, anota Éxodo 21, 22, 25. Si algunos riñeren e hicieren a una mujer embarazada, e hirieren a una mujer embarazada, ésta abortare, pero sin haber muerto, serán penados conforme a lo que impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Dios estableció ¿qué cosa? La protección de la vida, aún en el vientre. ¿Lo tiene? Anote esa referencia, Éxodo capítulo 21, versos 22 al 25. La otra postura, y nos vamos a quedar acá, es la postura que sostiene pro decisión. Algunas personas creen que el feto solo es una persona en potencia, no es un ser. Por lo tanto, no tiene ninguna vinculación emocional. Yo entiendo cuando alguien dice, ¿cómo vamos a permitir que hace un padre o una madre frente a una hija recién adolescente que fue violada y más encima quedó embarazada? ¿Por qué tiene que llevar la semilla de ese violador? Creemos, aún al final de todo, que es Dios quien quita y que da también la vida. Termino con Proverbios ahora, capítulo 6, versos 16 y 17. Observa lo que Dios dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Entre ellos, los ojos altivos, la lengua mentirosa, ¿qué más? Las manos derramadoras de sangre inocente. Todo creyente debe tener la postura. ¿Cuál? Pro vida, pero debemos tener la perspectiva que es bíblica. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Tengo que agregar algo más, perdóname y agrego algo más, este es lo último punto. En primer lugar, tenemos que entender algo interesante. Entendemos a la luz de las Escrituras lo siguiente. Quienes deciden cortar la vida de un ser humano son personas que, de acuerdo a las Escrituras, son sin afecto natural. Que de alguna forma algo ha ocurrido en su proceso de pensar, de actuar. Recuerda, conforme el hombre piensa, actúa. Y actuamos así por nuestros sentimientos problemáticos. Dios dice en Romanos capítulo 1, verso 31, que habla de personas producto del pecado en sus vidas, necios, desleales, y agrega, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta postura, escúcheme bien, va en contra de lo que Dios ha dado a cada mujer. Aún la hembra animal en su instinto que hace, protege a su bebé al punto de morir. Pero una madre que dice, no es mi ser, es un cuerpo extraño al mío y yo no lo quiero, por las razones que tenga, sin
afecto natural. Y en segundo lugar, lo normal es que la madre, lo normal y el instinto y la enseñanza es que lo normal es que la madre se sacrifique por su bebé. Dios dice en Isaías capítulo 49, verso 15, pregunta a Dios, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, que sería contra natura, contra el instinto natural, aunque olvide ella, ¿qué dice Dios? Yo nunca me olvidaré de ti. Y en el Salmo 103, verso 13 dice, como el padre que se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Compadecerse significa amar profundamente, ser tierno, compasivo, demostrar ternura y no crueldad. Pero ¿quién decide? Porque este es mi cuerpo y yo decido con mi cuerpo lo que quiero. Va en contra de ese instinto natural, va en contra de esa ley natural y no va en contra de una religión. Va en contra de ¿qué? Del consejo de la palabra de Dios. Oramos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor, también por tu cuidado, porque tú eres bueno y nos permites, Señor, a un grupo de tus hijos poder considerar este tema, Señor, aún a pesar de las dificultades del comunicador, de hablarnos a nuestras vidas y enseñarnos, Señor, que tú eres el dador de la vida. En tus manos está la vida y la muerte, y que herencia de Jehová son los hijos. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu cuidado, y oramos dándote gracias a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.